La voz de los protagonistas. En Contextos. Pues nos da gusto recibir en el estudio la presencia de Josefina Vázquez Mota, senadora de la República y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Muchas gracias, Josefina, por estar con nosotros. Sí, estoy encantada de estar aquí. Muy buenos días Arturo, buenos días Manuel. Y la verdad, particularmente en un momento como este, regresar aquí a la comarca lagunera me emociona muchísimo. Bueno, nosotros tenemos mucho tema que abordar porque la verdad, independientemente de este cargo como presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, hay mucho tema en la República en general, ¿no? Así es. Y estamos preocupados por los feminicidios, y estamos preocupados por la violencia, y estamos preocupados por un montón de cosas que desgraciadamente no terminan de concluir y de tener un buen fin. Lo platicábamos en la introducción de este espacio, ¿no? La situación que se vive en Estados Unidos con este tiroteo, pero también cómo lo trasladamos al país en relación a la cantidad de armas que existen a lo largo y ancho de la República, que pueden dañar a una mujer o a un niño o matan a una cantidad importante de mexicanos. ¿Qué se está haciendo realmente en este sentido de la violencia, Josefina? Yo creo que estás abordando un punto que nos afecta a todas y a todos los mexicanos. En este país diario, esta noche 10 mujeres estarán muertas por ser mujeres. Tenemos cerca, se estima, de más de 30,000 niñas y niños involucrados ya, cooptados por el crimen organizado, como sicarios, como halcones, o incluso, como decía Saskia Niño de Rivera cuando entrevistó a algunos de ellos, cocinando cuerpos. Un niño de 14 años que decía, cuando hago esto, quiero pensar que estoy jugando fútbol, porque debería de estar jugando y debería de estar en mi casa, pero estoy haciendo esto. Y la mayor preocupación, y la quiero externar abiertamente porque es real, es cuando desde la más alta autoridad, desde Palacio Nacional, se dice que hay que cuidar a los criminales. A los criminales hay que llevarlos frente a la ley. Cuando tú mandas un mensaje que hay que cuidar a los criminales, les estás dando licencia y permiso, porque ellos sí extorsionan, ellos sí matan, ellos sí entierran en fosas y desaparecen a las personas. Para mí fue muy impactante cuando se desaparecieron todos los fideicomisos, recibir a grupos, por supuesto, de madres y padres buscando a sus hijas y a sus hijos, que eso jamás debería de existir. Pero de pronto llegó un grupo de niñas y niños vestidos de blanco que buscan a sus padres en las fosas. Entonces, cuando enfrentamos esta realidad que es tan violenta, que se ha normalizado, incluso desde la Comisión de la Niñez hemos luchado mucho contra el crimen de violencia sexual. Cerca de 5 millones de niñas y niños son víctimas de este crimen, y en la pandemia ha crecido brutalmente, porque el agresor está ahí, en ese metro cuadrado. Es el padre, el abuelo, el tío, el hermano, el vecino, y ha crecido este crimen de violencia sexual. ¿Qué estamos haciendo frente a ello? Bueno, nosotros desde el Senado hemos aprobado leyes, por ejemplo, para que no prescriba jamás este crimen de violencia sexual. ¿Por qué? Porque una víctima, cuando tiene 3 años, 6 años, 10 años, incluso más, va a denunciar 10 años después o 20 años después, o a lo mejor ni siquiera denuncia. Y en este país, cuando denuncian 3 años después, ya prescribió ese crimen, y es un crimen que destruye la vida para siempre de las niñas y de los niños. Y tenemos muchos testimonios. Aprobamos en el Senado que no prescriba jamás. Por ejemplo, países como Alemania, países muy avanzados, no importa si pasaron 20, 30, 40 años. Y en México, cuando las víctimas denuncian, y lo acabamos de ver con una actriz o una cantante muy importante, ella denuncia años después, y el reclamo es a la víctima. Y el reclamo es decirle, ¿por qué no denunciaste cuando te pasó y estás denunciando 10 años después? Bueno, porque cuando alguien es víctima de este crimen, tiene miedo, tiene confusión, está en un mundo, está en un infierno. Y cuando el agresor sí sabía lo que estaba haciendo. Por supuesto que sabía. Era un adulto. Como es el caso Claro. de estas niñas y de estos niños. México es el segundo país de turismo sexual del planeta y somos el primer país de turismo sexual de bebés del mundo. El primer lugar. Entonces lo planteo de esta manera porque no puede haber licencia para matar en este país, claro, ni para seguir cometiendo feminicidios, ni para tener esta impunidad. Hay armas, querida Marcela, Arturo, Manuel, muchas, pero hay más impunidad que armas. Y mientras esto siga sucediendo y los criminales puedan intervenir en todo,
no solamente en la extorsión, que ha crecido brutalmente. Veíamos esta mañana una estadística de Gómez Palacios, cómo es el municipio de Durango, donde más ha crecido la violencia en materia de robo a casa habitación, robo a automóviles, robo a negocios. Y es porque entonces no hay ley, porque no hay autoridad suficiente. Y una de las propuestas para mí más importante para esta campaña de Esteban Villegas, de Leti Herrera, que es tan conocida, que es una mujer tan increíblemente trabajadora, de Homero Martínez, es justamente luchar para salvaguardar la seguridad de Durango y fortalecerla. Es decir, no queremos más ciudades o estados donde diario la noticia sean cuerpos colgados, destrozados, desaparecidos, mujeres o niños que no aparecen nunca. Tenemos 100,000 desaparecidos en este país, 100,000 hogares que siguen esperando que regrese alguien a quien han amado y no está ahí. Entonces, hemos luchado fuertemente, pero sin duda necesitamos gobiernos que se comprometan con la justicia y con la legalidad. Y en este sentido, yo sí quiero hacer una invitación muy abierta para participar este 5 de junio. Es decir, luego tenemos mucha impotencia y decimos, pero ¿yo qué puedo hacer? Ve a votar. Ve a votar realmente por aquellas y aquellos que han demostrado que sí les importa tu familia y tu persona y la paz y la seguridad. La mayoría de las niñas y los niños, tuvimos un foro en el Senado donde hablaron niñas y niños. Y fue muy impresionante. Las niñas decían, exigimos vacunas para nosotros contra el COVID. Y una de las niñas decía, soy prisionera en mi casa. Porque cuando le pido a mi mamá permiso para ir a ver a mi abuelita que vive a 2 cuadras, me dice, no puedes ir. Cuando me quiero poner una falda, me dice, cámbiate por un pantalón, porque con una falda puedes provocar. Estoy hablando de una niña de 11 años. Wow. Cuando le pido permiso para ir a casa de una amiga, no me lo da porque tiene miedo. Entonces, yo no sé lo que es la libertad. Yo vivo presa en mi casa. Es el testimonio que recibimos en la tribuna del Senado apenas el 20 y tantos de abril. Entonces, este 5 de junio, la decisión que se va a tomar respecto a Durango es qué gobierno se quiere. Es un gobierno con certeza, con seguridad, que construye la paz, que lleva a los criminales frente a la ley, que realmente regresa a los valores de la familia, que es la primera escuela del amor, que es donde se empieza a construir, a destruir la paz. O queremos un Estado donde la ley no importa y donde los criminales se sientan cuidados y tranquilos en lugar de los ciudadanos. Sí, en ese sentido, senadora, ¿qué más se puede hacer desde el legislativo? Porque habrá estos señalamientos que los hemos escuchado desde siempre, de que si no se denuncia, el principal motivo es porque hay desconfianza en las autoridades, sobre todo en las instituciones de seguridad pública, en los órganos de procuración de justicia. Y también esto luego que se inventan muchos legisladores de proponer aumentar las penas con las cuales se castiga un delito, como si eso fuera suficiente para inhibirlo, cuando es apenas un 2% probable que quien comete un delito pague por el mismo. Entonces estamos también como que encerrados en un mismo discurso que tampoco ha propuesto muchas soluciones. ¿Qué se pudiera hacer desde el legislativo concretamente? Bueno, no, yo creo que mucho más de lo que ya estamos haciendo. Hemos avanzado mucho, Arturo, sobre todo en cambiar la ley. Manuel, estamos intercambiados. Perdón, sí, Manuel. Sí. Hemos avanzado muchísimo, Manuel, sobre todo, como decía yo, en que no prescriban estos crímenes, pero también en la prevención. Yo creo que aquí la prevención se vuelve muy importante y hemos trabajado muy poco en materia de prevención porque se ha ido normalizando la violencia. Octavio Paz decía que la primera expresión de la violencia siempre es verbal y ahí empieza, y después de lo verbal pues sigue lo físico, y después de lo físico sigue. Ayer mismo, cuando bajábamos del avión y aterrizábamos aquí en Torreón, yo de pronto vi una escena de casi 2 hombres que se golpean ahí en el aeropuerto, porque yo no entendía, porque no estaba tan cerca de sus lugares, pero al final el reclamo de uno era porque el otro joven había bajado su maleta, había golpeado la cara de su mamá y ni siquiera había pedido una disculpa. Entonces iba y le exigía que le pidiera una disculpa, pero a lo que voy es, ¿qué podemos y qué debemos hacer? Debemos tener leyes que realmente vayan a la raíz de los problemas, que vayan en contra de la impunidad, leyes que realmente reconozcan derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, se ha demostrado en este estudio que, reitero, hizo Saskia Niño de Rivera con esta fundación,
que Reinserta. sí, reinserta, que niñas, niños y adolescentes que no van a la escuela son más vulnerables a la cooptación del crimen organizado. Y después de la pandemia, de acuerdo a las cifras oficiales, 5 millones de niñas y niños no han regresado a la escuela. Entonces, tienes aquí un reto todavía mayor que antes del que teníamos en la pandemia. Me parece que la seguridad tiene que ver, por supuesto, con los órganos de impartición de justicia, con las juezas, con los jueces, con lo que pasa en los ministerios públicos, pero tiene que ver también con una formación cívica, con una educación, tiene que ver también con lo que pasa en cada uno de los hogares. Yo a veces digo, ok, no podemos resolver porque no somos la Guardia Nacional, ¿verdad? No soy parte de las Fuerzas Armadas, pero tengo un espacio que se llama hogar. Y tengo que preguntarme cada día si en ese metro cuadrado yo destruyo la paz o construyo la paz. Desde que me levanto, cómo le hablo a la persona que está a mi lado, desde las mamás que sacan a claxonazos a sus hijos o las que les dicen hay reglas y límites y este coche se va a las 8 de la mañana y si no saliste pues ya me fui y se va, ¿verdad? Porque pues también se educa con amor pero con límites. Y entonces ve la normalización de la violencia. Ayer oíamos esos gritos ahí sacando el equipaje, veíamos cómo estaban a punto de golpearse, una serie de insultos, de groserías, y por no ofrecer una disculpa, que era lo menos que cuando tú golpeas a alguien dices, discúlpeme por favor. Entonces, en el legislativo tenemos que seguir luchando. Estamos muy en diálogo con los diputados y eso a mí me da mucho entusiasmo, por lo menos en nuestra comisión, y hemos sacado adelante muchas iniciativas por unanimidad. Eso, no al matrimonio infantil, no a la prescripción del crimen de violencia sexual. Hemos trabajado para justamente, por ejemplo, todo el tema de salud, de medicamentos. Cuando ves las muertes evitables, decía Gómez Morín, hay un dolor evitable y uno inevitable. Ya el inevitable viene solo en la vida, ¿no es cierto? La muerte, la enfermedad. Pero el evitable es lo que nos toca hacer también en la clase política. Para eso quiere uno gobernar, pues. Senadora, se habla ya de una generación perdida en México. O sea, ya no hablemos ni siquiera del bono demográfico que llegamos a tener, un país que era de jóvenes incorporándose a la vida productiva con empleo que no hay. Pero también en el caso de los niños hoy, esta generación perdida que están sufriendo violencia y que están padeciendo el encierro. Sí. Y que están padeciendo la falta de guarderías y que están padeciendo una serie de circunstancias que los están llevando a convertirse en una generación perdida. Quiero preguntarle, en ese caso sabemos la realidad actual durísima bajo este gobierno, pero los gobiernos anteriores tampoco han demostrado ser más eficientes. Y la prueba está en que al final terminó ganando una opción distinta a estos dos gobiernos que fue el PAN y el PRI. ¿Qué está fallando, claro, senadora? ¿Falta voluntad política? ¿Falta diálogo entre los distintos actores políticos? ¿Interés, conexión con la ciudadanía? ¿Qué está fallando? Yo creo que hay de todo esto que se ha mencionado y tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica serio, de reflexión, pero también quiero hacer algunos apuntes. Teníamos estancias infantiles y se destruyeron, y las estancias infantiles atendían a más de 300,000 niñas y niños y un sector muy importante de niñas y niños con discapacidad. Y al destruir las estancias infantiles se dejó no solamente en el abandono de este apoyo a 300,000 niñas y niños, sino a 300,000 madres trabajadoras y padres trabajadores. Hoy vemos casos donde, cuando las abuelas pueden cuidar, lo hacen, pero vemos niños encerrados, amarrados, vemos niños que acompañan a sus madres o madres que han dejado su trabajo y no pueden llevar ingreso a sus familias. Teníamos escuelas de tiempo completo y hoy ya no existen las escuelas de tiempo completo y se siguen destruyendo los derechos de los niños. No voy a decir que el sistema de salud era perfecto, teníamos muchos retos, pero había un seguro popular y había medicamentos que atendían en general a la población. Hoy tenemos un desabasto como nunca lo habíamos tenido. Es decir, yo tengo testimonios de doctoras y doctores, no importa de qué hospital, puede ser hospital público, incluso de los que antes eran, digamos, que tenían más certeza, hospitales muy reconocidos, que no tienen ni siquiera una pastilla para aliviar el dolor. Y estamos, aparte, en un país donde diario se polariza y se discrimina desde la más alta autoridad, ¿verdad? Los buenos, los malos, los conservadores, los liberales, se hacen una serie de adjetivos en un país que requiere
como nunca antes, frente a la pandemia, frente a lo que estamos viviendo, dialogar, construir. La oposición nunca ha sido convidada a platicar, a sentarse en una misma mesa. Y para mí la política es la construcción de soluciones para la población. Y solo se construye cuando se dialoga, cuando se habla, cuando se coincide con otros que piensan distinto, pero que en ciertos objetivos vamos a coincidir porque son básicos y son prioritarios. Y hoy tenemos un país totalmente polarizado y dividido. Por un lado, se exige a Estados Unidos que se invite a algunos países a una cumbre, pero aquí en este país se discrimina y se adjetiva terriblemente a quienes pensamos distinto. Y eso me parece terrible. Es decir, la democracia es esto, los ataques al INE, que cada día son peores, esta reforma electoral que pretende destrozar también las instituciones electorales. Incluso es un INE que reconoció la votación del gobierno actual. Entonces, estamos viendo una destrucción de instituciones muy grave. Y voy a dar un ejemplo, me lo decía un doctor. Murió una de las pacientes porque no teníamos medicamentos suficientes y llegó la familia a recoger a una madre muerta porque la pudimos haber salvado. A eso me refiero al dolor evitable, ¿verdad? Porque la pudimos haber salvado. Y estaba muy impactado este doctor porque oía a la familia decir, bueno, mi mamá está muerta, pero bueno, a mí me mandan mi dinero cada mes. Sí, pero tu mamá se murió porque debía haber esa medicina y no la hubo. Entonces, hablando con Julio Frenk hace algunos días, que pues él fue un gran promotor de Seguro Popular, es un hombre muy serio, decía, no puedo creer la destrucción de todo el sistema de salud. No es que no hubiera problemas, por supuesto los teníamos, pero no los teníamos en la magnitud que los tenemos hoy. Josefina, hablemos del tema político electoral, que me parece que es muy relevante y es el motivo. Así es. Señora Laguna. ¿Te imaginaste en algún momento defender al PRI? ¿Hablar a favor de los candidatos del PRI? ¿Qué se pierde? ¿Qué pierde el Partido Acción Nacional? Porque en todo se pierde y se gana. Para nosotros, querida Marcela, en este momento es una ganancia y lo voy a decir por qué. Por supuesto es algo inédito. Y yo fui a acompañar varias campañas desde el año pasado donde se dio por vez primera esta alianza entre el PAN, PRI y PRD. Y era un sentimiento raro, ¿verdad? Por decirlo menos, de pronto ver todas estas banderas. Pero estamos convencidos hoy, y lo digo con mucha seriedad, que México está por delante y que la destrucción que están haciendo del país es de tal magnitud que solamente unidos y con propuestas y agendas muy concretas y muy cercanas a la ciudadanía, muy realistas, vamos a lograr revertir parte de esta destrucción y a salvaguardar territorios como es el caso de Durango. Durango está rodeado de estados o muy cercano a estados fronterizos donde la muerte es la noticia cotidiana. Y no queremos que eso pase en Durango, porque si en Durango se pierde la seguridad, se pierde todo. Si cuando hay miedo, cuando hay temor, no solo se pierden las libertades, también se pierde la inversión y se pierden los empleos. Nadie quiere invertir a un estado donde te van a secuestrar, extorsionar, donde puedes aparecer muerto en la carretera, donde no sabes si el niño va a regresar a la casa. Y por eso yo estoy acompañando esta alianza. Y estoy convencida de verdad que Esteban Villegas tiene la mejor agenda para la gubernatura, que Leti Herrera, que aparte, de verdad, estoy muy orgullosa porque viene de una familia muy comprometida en Gómez Palacio, ha sido alcaldesa por 2 ocasiones y hoy en la mañana leía esto que decía, cómo la violencia más fuerte de Durango, gran parte está en Gómez Palacio. Si los delincuentes van a donde hay impunidad, a donde nadie los persigue. Los criminales van a esos territorios donde se sienten a gusto y se sienten cómodos y no pueden sentirse cómodos en Durango. Y es parte de esta propuesta y también el Lerdo de esta reelección que busca Homero Martínez. Entonces, por eso acompaño a esta alianza, por eso no quiero reconocer, creo que no ha sido fácil, ¿verdad? Para los actores y de pronto para los ciudadanos, pues tampoco, pero estamos viviendo un momento inédito del mundo, un momento inédito de México que no habíamos pensado vivir jamás, que merece en esta ocasión y que nos convoca pues esta unidad. ¿Y realmente están pensando en México o están pensando en sacar
a Andrés Manuel López Obrador del Palacio Nacional? Mira, estamos pensando en México. Y en México, cuando estamos pensando, y yo hablo por mí en este caso, pero lo compartimos en esta alianza, es que no se siga destruyendo la democracia ni las libertades. Es decir, aquí, cuando se asesina a un periodista, no hay ni siquiera un pésame a la familia, no hay siquiera una consideración. Pero también cuando un periodista o una periodista piensa distinto, se denuncia desde los micrófonos de Palacio Nacional. Y cuando esto sucede, tú pones en riesgo muchas cosas. Es decir, tenemos muchos retos para estarnos ocupando todos los días de cuánto gana un periodista, de si o aquello o aquella me descalifica. No, pues tenemos que trabajar. Pero en todos lados se cuestionaba, ¿no? Los audios que vienen circulando del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, donde dice que a los periodistas hay que matarlos de hambre, pues también es otra manera de ver el ejercicio del periodismo, ¿no? Y es alguien con quienes ustedes están aliados. Mira, yo la verdad creo que, como lo decía, hay que hacer un ejercicio muy serio, pero yo en el caso de Durango, conociendo a Esteban Villegas, pues es un hombre que ha recorrido el estado, que lo conoce, que sabe los problemas, que tiene este compromiso y se vuelve muy local todas las elecciones. Eso es lo que yo creo. Es decir, no es que desconozca lo que pasa a nivel nacional, pero pues a los durangueses les importa lo que sí pasa en Durango. Y entonces, para mí, estas propuestas que tenemos en la alianza, pues son las mejores candidatas y candidatos. Y ahora sí que nos toca responder el 5 de junio, que es a lo que quiero invitar, porque quedarnos en casa o con la frustración o con el coraje de decir, pero es que, pues entonces salgamos a votar. Porque cuando tú sales a votar en la urna, tú le dices a quién quieres encargarle tu casa, a quién quieres que proteja a tus hijas y a tus hijos, con quién te quieres quedar, a quién quieres invitar y a quién vas a vigilar para ese gobierno. Yo, la verdad, después de escuchar estas declaraciones que hay que cuidar a los criminales, estoy totalmente horrorizada. Lo digo con toda seriedad, porque es la primera vez en mi vida, y tengo 61 años, que escucho desde el más alto poder decir que a los criminales hay que cuidarlos en lugar de llevarlos frente a la ley y a la justicia. Muy bien, senadora. Pues agradecemos muchísimo la presencia de Josefina Vázquez Mota en el estudio de Contextos. Muchas gracias. Gracias, Marcela, Arturo, Manuel, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad y a votar el 5 de junio, que es nuestra oportunidad y también por ahí nuestra obligación. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa y regresamos. 91.1 FM. La oportunidad de estar frente a los compradores de grandes